Hola a todas y a todos. En esta presentación quiero hablar del derecho de la infancia a ser escuchada, pero en particular cómo el uso del lenguaje puede ser una vía de oportunidades para la participación infantil en las defensorías. La Convención de los Derechos del Niño sin duda fue un punto de inflexión, un cambio de mirada para reconocer a los niños y niñas como sujetos de derecho. En concreto, el artículo 12 de la Convención se centra en el derecho a ser escuchado y señala no solo el derecho de expresar sus opiniones libremente en todos los asuntos que les afecten, sino además de brindar la oportunidad para que sean escuchados en todo procedimiento, sea judicial o administrativo, y tanto directamente como a través de sus representantes. El genial Quino en esta viñeta pone de manifiesto cómo de nada sirven documentos elocuentes que recojan estos derechos si luego estos no se pueden ejercer. Es por ello que el Comité de Derechos del Niño dicta periódicamente observaciones generales para conseguir que la Convención de los Derechos del Niño sea un documento vivo, que se pueda ir supervisando y adecuando a las nuevas necesidades y circunstancias. En concreto, la observación general número 12 se refiere a este derecho, el derecho del niño a ser escuchado. Esta observación se dictó en 2009 y recoge, entre otras cosas, las medidas que se deben de poner en práctica precisamente para garantizar la observancia de este derecho, el derecho a ser escuchado, señalando, entre otras cosas, que los niños deben de tener la posibilidad de dirigirse a un defensor o a una persona con estas funciones en las instituciones dedicadas a los niños. Señala además, y esto es muy importante, cuáles son las obligaciones de los Estados parte para cumplir con esta observancia y, entre otras, señala que los países deben establecer instituciones independientes de derechos humanos que actúen como defensores del niño o como comisionados con un amplio mandato en estos derechos. Como no podría ser de otra manera, nuestra legislación se adecúa a estos principios y ya la Ley Orgánica 196 de Protección Jurídica del Menor recogía por primera vez que los niños y niñas podrían plantear sus quejas ante el Defensor del Pueblo. Por supuesto, la Ley Orgánica de 2015 recoge también esta posibilidad y subraya la necesidad de facilitar el acceso a estas instituciones. Las diferentes autonomías han ido ajustando su normativa sobre infancia y adolescencia en este sentido, aunque es verdad que a diferente ritmo. De hecho, no todas las autonomías cuentan con una defensoría del pueblo. Es por ello que el objetivo de este trabajo ha sido analizar las leyes específicas de funcionamiento de las diferentes defensorías del pueblo, tanto estatal como autonómicas, así como su reflejo en las diferentes páginas web, que son la principal vía de acceso y presentación de quejas. En este sentido, se pretende evaluar si se facilita desde las mismas a los niños y niñas el derecho a ser escuchados y a defender sus derechos. La hipótesis de partida es que a pesar de que la regulación normativa existente recoge el acceso a estas instituciones, las estrategias comunicativas para facilitar el acceso, para facilitar la libre expresión de las opiniones o la denuncia de la vulneración de sus derechos mediante un lenguaje amigable, accesible, comprensible y atractivo para las personas menores de edad, no se ha desarrollado en todo su alcance. El método seguido en la investigación ha sido un análisis de contenido categorial, tanto de la normativa como de las webs del Defensor del Pueblo estatal y de las Defensorías del Pueblo autonómicas. Las categorías que se han tenido en cuenta han sido
si la normativa especifica el papel de las defensorías para velar por la observancia de los derechos de la infancia, si los niños y niñas pueden presentar sus quejas personalmente, si se han desarrollado dentro de las defensorías algún tipo de actuaciones de órganos internos para velar específicamente por la observancia de los derechos de la infancia y la adolescencia, si las webs presentan un lenguaje amigable, accesible, comprensible y atractivo que invite a los niños y niñas a acceder, a expresar sus opiniones o a denunciar la vulneración de sus derechos, y si existe un formulario específico para la presentación de quejas por parte de los niños y las niñas. Para ello se han analizado normativa y webs tanto del Defensor del Pueblo Estatal como de las 9 defensorías autonómicas. Y para esta presentación se han recodificado los valores de las diferentes categorías en dos, en sí no. Para empezar, los resultados nos indican que solo 5 de las comunidades autónomas han adaptado su normativa, bien la de la propia Defensoría o la de la Ley de Infancia de su autonomía, para que refleje que la figura de la persona que ejerce las funciones de la Defensoría del Pueblo tiene como misión específica la defensa de los derechos de la infancia. Sí que es cierto que en todos los casos la normativa recoge expresamente que no hay restricciones de acceso por cuestiones de edad y que por lo tanto los niños y niñas pueden presentar sus quejas, tanto directamente como a través de sus representantes. Por otra parte, si nos centramos en qué actuaciones han desarrollado las diferentes defensorías para cumplir con esta misión de ser defensoras específicas de los derechos de la infancia, encontramos que solo en 4 de ellas, el País Vasco, Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana, cuentan con algún tipo de órganos internos, bien sean defensorías, observatorios, consejos de infancia, que trabajen específicamente en la defensa de sus derechos. Y de estas 4, solo en 2 casos cuentan con la participación directa en los consejos de niños, niñas o adolescentes. Por otro lado, en 3 de las defensorías autonómicas, en concreto el País Vasco, Andalucía y Cataluña, se puede acceder a una página específica que trate sobre los derechos de la infancia, sobre las actuaciones de estos órganos internos en su oficina. Solo 2 de las defensorías autonómicas, la andaluza y la catalana, cuentan con un formulario específico más comprensible y accesible para niños y niñas a la hora de presentar sus quejas. Y también son estas 2 defensorías las que tratan de utilizar un lenguaje amigable, al menos en la página que versa sobre los derechos de la infancia o en la que los niños y niñas pueden ejercer su derecho a expresarse libremente. Hablamos de páginas en las que se utiliza un vocabulario más accesible, con frases cortas, con uso de imágenes que complementan el contenido de los documentos y por lo tanto se guían por las estrategias de la lectura fácil. Si hacemos una visión global de los resultados, pues vemos que efectivamente el acceso y la posibilidad de presentar quejas personalmente se da en todas las defensorías, pero luego vemos cómo va disminuyendo gradualmente la participación, la oportunidad de participar de los niños y niñas en estas defensorías, tanto con el reconocimiento del papel de la persona que ejerce la defensoría en la defensa específica de la infancia, como en el desarrollo de órganos
internos específicos, como en la manera de presentar la web, con formularios específicos y con un lenguaje. Esto nos lleva a unas conclusiones que tienen que ver con el hecho de que para facilitar y fomentar la participación de niñas y niños en la defensa de sus derechos, no basta con que quede recogido en la normativa, sino que es fundamental darles la oportunidad de acceder a estas instituciones defensoras de los derechos humanos. Para ello es necesario difundir los derechos de la infancia y la adolescencia para que los conozcan, para que sepan cuáles son sus derechos, y difundir también que los defensores y defensoras tienen un papel específico en proteger los derechos de la infancia. Esto debe de complementarse con una sensibilización para que niños y niñas sientan esa necesidad de participar en las instituciones y denunciar la vulneración de sus derechos. Y, por supuesto, se requiere para ello que el estilo comunicativo sea accesible y de fácil comprensión, que se utilicen estrategias de lectura fácil que permitan generar documentos amigables para los niños y niñas. La realidad es que, si bien a nivel normativo se ha avanzado mucho en este sentido, el desarrollo a nivel de estrategias comunicativas es aún escaso. Esto es todo. Muchas gracias.